Bueno, hoy vamos a explicar, ¿no? El por qué Jesús es Dios. Porque la figura de Jesucristo es Dios, ¿verdad? Hecho hombre. Y por qué Dios no es solo Jesús, sino que también es el Padre, ¿no? Eh, y, y el Espíritu Santo. Son tres personas en una, ¿no? Al final Dios es trino, ¿no? Entonces, vamos a comentar un poco esto y como no siempre, a argumentar mediante pasajes. El primero que voy a exponer está en Juan, ¿verdad? Capítulo 1, versículo del 1 al 14. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, aquí nos están explicando, ¿verdad? Ya, de primera parte, aquí ya nos explica Dios, ¿verdad? Que, que hay una figura, hay un ente, que se le hace llamar, o se le llama el verbo, y que el verbo era Dios, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, podremos sustituir, por ejemplo, la palabra verbo por la palabra, no sé, Josefina, ¿verdad? En el principio era Josefina y Josefina era con Dios. O sea, aquí este era con Dios se refiere a que Josefina, a que Juanfran, ¿verdad? Alguien estaba con Dios. En este caso el verbo. ¿Mm? Y nos dice en la siguiente frase, y el verbo era Dios. Es decir, Dios estaba con sí mismo. ¿Mm? Dios estaba con sí mismo. Esto en el principio, antes de que obviamente Dios se quedase sin sí mismo, sufriese la muerte, ¿verdad? Espiritual, el abandono de sí mismo, para que nosotros no lo tuviéramos que obtener, que abandonar, ¿no? A Dios. Todos sabemos que cuando Jesús murió por culpa de nuestros pecados, nosotros ahora ya jamás, al no ser condenados por nuestros pecados, no nos veremos sin Dios para siempre, jamás, siempre estaremos con Él, porque fue Dios mismo el que sufrió esta condena, ¿no? Es así de simple. Y aquí en el principio aún no había sufrido esta condena. Por eso vemos que, por ejemplo, cuando Jesús muere por culpa de nuestros pecados, la sufrió. Y luego sí, resucitó, volvió el Padre, ahí volvió a la vida. ¿Eh? Volvió a estar con Dios, con la roca, llamadlo como queráis a Dios, ¿no? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Bueno, aquí hablamos de las personas, ¿verdad? Que no creyeron en el Evangelio y demás, ¿no? Fue un hombre enviado de Dios, ¿verdad? Demás. Aquí también, hablando de Juan, ¿verdad? Dice así, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él, ¿verdad? Eh, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, aquí ya vemos que obviamente Juan el Bautista lo único que hacía, ¿verdad? Era dar testimonio de aquel, ¿verdad? Por el que el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque no le amó, básicamente, el mundo. No porque ahora tú tengas que hacer cosas, ¿verdad? Te tengas que comportar en tu vida mejor. No, tú no tienes que ser nadie diferente, puedes seguir siendo la misma persona. Lo único que Dios te pide es que creas el Evangelio. Y a partir de ahí, si tú quieres o no mejorar como persona, como salvado, es cosa tuya. Como siempre aquí se te va a recomendar hacerlo, pero cada uno aquí tiene libre albedrío sobre lo que haga, ¿no? ¿Eh? También sobre lo que crea. ¿Mm? Tenemos siguientes pasajes, ya comentándolos un poco más rápido. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ¿verdad? En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí se habla obviamente del pueblo judío. Y aquel verbo, más adelante dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Vale? Siguiente pasaje. Este ya está en Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Vale? Aquí se hace una breve descripción de lo que es Cristo. Y más adelante dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre, representando obviamente como cuando él, ¿verdad? Sufrió la muerte por culpa de nuestros pecados. Y su nombre es el Verbo de Dios, ¿verdad? Aquí un ejemplo más. ¿Quién es este Verbo? ¿Quién es este Dios? Es Jesús.
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En 1 de Juan, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, ¿verdad? Aquí ya lo dice muy claro. Son la misma persona, pero son trinos. Es un poco como cuando la persona, como nosotros, cuando creemos el Evangelio, somos trinos, ¿verdad? Somos tres en uno. Tenemos nuestro cuerpo, nuestra alma y también nuestro espíritu, que sin él no podemos estar con Dios. Somos trinos, ¿verdad? También lo dice así en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, las aves del cielo, ¿verdad? Y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre, ¿verdad?, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí Dios habla en plural. La pluralidad, ¿verdad?, existe por Dios. Estoy muy seguro de que si Dios solo fuese una persona, seguramente no podría existir la pluralidad, porque todo lo es Él. Entonces existirían las cosas en singular. Un Dios, un animal, una manzana. Como Dios es plural, entonces eso es una cosa que pienso yo, puede llegar a existir la pluralidad, porque si Dios, que lo es todo, no fuese plural, entonces no existiría tal cosa. En este caso vemos que Dios sí lo es plural, ¿verdad? Es una persona, dividida en tres fases. Nosotros también, cuerpo, alma, espíritu. Él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Trinos, ¿verdad? Tres en uno. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos más argumentos se te tienen que dar a ti, por ejemplo, si eres testigo de Jehová o cualquier otra cosa, de que Dios es Cristo, de que la figura de Jesús es Cristo? Aquí lo dice claramente: este niño se llama Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Y obviamente, como no, todos los demás argumentos en cuanto al verbo, en cuanto a cuándo nos creó. Hagamos a nuestra imagen al hombre, ¿no?, conforme a nuestra semejanza. Cuando Jesús mismo vuelve, ¿verdad?, en Apocalipsis, ya para dar inicio a su reinado milenial. Bueno, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí no es ninguna contradicción. Dicen que Dios es uno, efectivamente, es uno, dividido en tres personas, ¿verdad? Al igual que nosotros, ¿no? Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Aquí lo está diciendo Jesucristo, ¿no? No lo digo yo, lo dice Jesús. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. No le creían que era Dios. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? No dice de nuestro gran Dios, coma, y Salvador Jesucristo, como que fueran dos personas distintas. No, lo dice todo junto. Y luego más adelante hay una coma, ¿no? Juan 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esto ya refiriéndose a Jesucristo, se lo dijo. En Mateo capítulo 1, versículo 23. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Otro ejemplo más. Al final es de lo que se trata este vídeo: argumentar cómo Jesucristo es Dios y cómo no solo es Él, sino que son tres personas en una, ¿verdad? Es trino. Tenemos en 2 de Pedro, capítulo 1, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Un ejemplo más, ¿verdad? También un poco más arriba en el pasaje: por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, refiriéndose ¿a quién? A Jesucristo como su Dios. Otro ejemplo más: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, refiriéndose a Jesús. Entonces, es un poco para que se tenga en cuenta, ¿no?,
em, cómo la figura de Cristo, cómo Dios mismo vino a este mundo, fue el condenado por nuestros delitos y es por eso que ahora nosotros pues sabemos, sí o sí que vamos al cielo. No hace falta que nos salve nada de nada, nadie de nada, porque ya fuimos salvados por Él y no tenemos que esperar ningún momento a decir, oh, ¿y cuándo seremos salvos? ¿Seré yo salvo? Sí, lo eres. Lo eres porque ya Cristo te salvó. ¿De qué? De irte al infierno por culpa de tus pecados y por ende de quedarte sin Dios por culpa de tus pecados. A esto lo sufrió Cristo y por eso tú por ningún pecado tuyo vas a irte al infierno porque por todos ellos fue Cristo el que sufrió eso, el que se quedó sin Dios por toda la eternidad. Es por eso que yo estoy tan convencido y sé que voy al cielo, porque como yo no sufro esta condena y la sufrió otro, pues ya entonces me quedo libertado. Ahí fue cuando Cristo resucitó, volvió al Padre y por eso es que yo estaré con Dios para siempre. Porque ahora sí están unidos. Hubo un momento, hubo un tiempo en donde no estuvieron juntos. Porque fue Cristo el que sufrió esta separación del Padre y como uno también del Espíritu por culpa de nuestros pecados. Fue Cristo el que sufrió la separación de Dios. Y Dios tenemos que tener en cuenta que es el Padre y el Espíritu Santo. ¿eh? Ahora, ¿yo puedo hacer todo lo que me dé la gana e irme al cielo? Claro que sí, pero no me conviene hacer eso. Por eso es que, bueno, pues prefiero tener una vida, todo de que seamos pecadores, y eso ya sabemos lo que significa en cuanto a nuestra vida moral, ¿verdad? Bueno, siempre es mejor, siempre que se pueda hacer cosas que estén, bueno, pues moralmente mejor, sin ser aquí las personas más buenas del mundo, porque para ello, pues, sabemos que no tenemos esa capacidad, porque somos gente, bueno, pecadora, ya lo dijo Cristo, ¿no? ¿Mm? Siendo malvados, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿eh? Obviamente, también para tener en cuenta, ningún pecado que haga me condena. ¿Por qué? Porque si hubiera un pecado que Cristo no hubiera sido condenado por ese pecado, entonces yo tendría que ser condenado a quedarme sin Dios por toda la eternidad por culpa de este pecado. Pero vemos que fue Cristo el condenado por todos los pecados, entonces yo me quedo libertado de ello. Haga lo que haga. Porque ya Cristo nos salvó a todos de quedarnos sin Dios por toda la eternidad. Ya lo hizo ya. Entonces, yo me quedo tranquilo, si tú no te quedas tranquilo es porque tú no lo crees, si tú no lo crees no recibes esta salvación, y si no la recibes, entonces pues sí que te condenan tus pecados. ¿Mm? Ya lo afirma Cristo, obviamente, ¿verdad? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, no porque yo no os haya salvado de la condena por vuestros pecados, sino porque vosotros pues no queréis aceptar, ¿verdad?, esta salvación. ¿Mm? Entonces, básicamente era explicar un poco esto, dar estos detalles y argumentos en este vídeo y, y nada, es así de simple. Eh, Podemos dar más argumentos, ¿verdad? Unos cuantos más, para que no se haga muy repetitivo. Aquí lo tenemos, por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 17. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Verdad? Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie ven al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno conoce a Jesús, conoce también al Padre porque son la misma persona. Es como que yo conozco, no sé, a mi vecino, ¿no? Pues yo conozco a mi vecino, ¿verdad? Y no le voy a dejar de conocer a mi vecino porque es mi vecino. Entonces también con Cristo, si lo conoces a Él, también al Padre. Porque no es que sean dos personas distintas, son la misma persona. Salmos 82, versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Aquí es un ejemplo más, ¿no?, que no lo he comentado, del por qué somos trinos, ¿no? Del por qué somos trinos, eh, del por qué somos iguales a Dios. Cuando dice Jesús que somos dioses, cuando lo dice, se está refiriendo a que sí, efectivamente somos dioses. Primero, porque formamos parte de Dios, literalmente somos Dios, una parte de Dios, parte del cuerpo espiritual de Cristo. Y luego, porque, bueno, también al ser hijos de Dios, ¿verdad? Lo que tenemos es, básicamente, aparte de la inmortalidad de nuestra alma, tenemos también
la Trinidad, porque somos hechos a la semejanza de Dios, la Trinidad. Entonces somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. De ahí que dice también Jesús que somos dioses, porque lo somos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Esto que ya hemos comentado. Juan capítulo 10, versículo 34, no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. Salmos 119, versículo 20, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo, ¿verdad? Anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Esto es cuando, obviamente, una persona, ¿verdad? Una persona tiene que estar con Cristo. En este caso aquí se está refiriendo a que Cristo estaba separado del Padre, ¿no? Quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo, cuando fue Él el que murió, en vez de nosotros. ¿Mm? Entonces ahí sufrió Él la separación de Dios. Lucas 23, capítulo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. ¿Mm? Aquí tenemos, ¿verdad? Cuando Jesucristo ya murió, físicamente, pero tenemos que tener en cuenta que espiritualmente ya, pues ya había muerto, ya había sido separado del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está escrito en el pasaje, y es ahí cuando sufrió la muerte, ¿verdad? En vez de nosotros. También en Salmo 73, versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras, ¿verdad? Mi carne y mi corazón desfallecen. Aquí también se está hablando de Jesús, de cuando Él fue separado, ¿verdad? Bueno, argumentar todas estas cosas y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.